Buenos días, mi nombre es la doctora Valeria Duarte, yo soy una de las especialistas en cardiopatías congénitas acá en el programa del Houston Methodist Hospital en Houston, Texas. En esta oportunidad queremos seguir una iniciativa que comenzó el año pasado en el Houston Methodist de dedicar una semana a crear conciencia y a la educación en cardiopatías congénitas. Esta iniciativa está dirigida para todo público, para otros colegas médicos y especialistas, como así también para otros proveedores de la salud, como enfermeros, asistentes, y muy importante a nuestros pacientes y sus familiares. En esta oportunidad tengo 3 invitados estelares. Vamos a discutir de la necesidad del cuidado a lo largo de toda la vida en pacientes con una historia de cardiopatía congénita, ya sea reparada o no. Entonces voy a presentar a mis invitados. En primer lugar tenemos al doctor Guillermo Memo Torre, que nos acompaña ahora directamente conectado desde México. Doctor Torre, bienvenido. Gracias, Valeria. Es un gusto estar contigo y también con Ana Cecilia, que ahorita vas a presentar. Y creo que el hablar de cardiopatías congénitas es muy importante hoy porque, como ahorita vamos a ver, el esfuerzo que se ha logrado a través de la ciencia y la contribución que ha tenido el hospital para avanzar en el diagnóstico y en el tratamiento ha sido increíble. Y ahorita pues yo creo que platicaremos más adelante de eso, pero es un placer y con mucho gusto estamos aquí. Muchísimas gracias, doctor Torre, por acompañarnos y por el apoyo. Con el doctor Torre y yo y mi equipo compartimos una paciente muy importante que nos acompaña hoy y tuvo la amabilidad y la gentileza de aceptar compartir su experiencia con nosotros y nuestros pacientes para que todos aprendamos de ella. Es Ana Cecilia González, que es una paciente con cardiopatía congénita que tiene mucho drive e iniciativa para acompañar a pacientes que transitan este camino como ella, compartiendo su experiencia. Ana Cecilia ha escrito un libro contando cómo ha sido crecer con una cardiopatía congénita y es muy activa en las redes sociales y en su blog. Así que Ana Cecilia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Valeria, muchísimas, doctora Valeria. Gracias por tenerme aquí, gracias por darme la oportunidad de compartir lo que para mí ha sido toda una experiencia de vida. Muchas gracias. Bienvenida. Y tenemos también hoy a Mayra Aponte. Mayra es una pieza clave en nuestro equipo de cardiopatías congénitas acá en Houston Methodist. Ella es una de nuestras medical assistants, es una líder nata que nos ayuda y acompaña a nuestros pacientes día a día. Mayra va a ayudarnos a darnos una perspectiva de como caregiver, cuál es su experiencia cuidando a estos pacientes. Nos pueden mandar preguntas por internet en la página polev.com. Si ingresan DeBakey, DEBAKEY, y ahí responden a la actividad. Esa es una manera, o más sencillo, por mensaje de texto. Si envían un mensaje de texto a 37607, otra vez, el número es 37607, y escriben DeBakey, es DEBAKEY, y pueden ahí ingresar, mandarnos sus preguntas. Ok, perfecto. Mayra, ¿quisieras comenzar? Sí, vamos a empezar con la primera pregunta. Ana Cecilia, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia creciendo con una cardiopatía congénita. Sí, bueno, mi experiencia, nací con transposición de grandes vasos, un solo ventrículo, estenosis pulmonar. Esto en 1964, en una época en la que realmente no había mucho
que hacer, al menos menos todavía en México. Se detecta eso, me dan el diagnóstico, vengo a Houston más o menos al año, se confirma y realmente pues fue una infancia en donde mis padres se les había dicho que no iba a poder quizá ni salir de la cuna, a lo mejor no podía caminar, no había realmente mucha información y pues la expectativa era, había un diagnóstico muy complicado y el pronóstico pues muy, muy difícil. Entonces realmente fue una infancia en donde fui muy, muy enfermiza, muy seguido estaba en el hospital, las gripas siempre se me complicaban, había mucha falta de oxígeno y por lo mismo ahorita las uñas están perfectas, pero realmente se me hicieron lo que le llaman palillo de tambor. Todas mis uñas de los pies y de las manos eran completamente moradas. Si hacía un poco de esfuerzo, me daba mucho frío, realmente me podía poner casi negra, o sea, mis labios eran muy azules, un azul muy oscuro. Y siempre con la limitación física de caminar cualquier cosa, inmediatamente el cansancio. Sin embargo, bueno, gracias a Dios que mis papás nunca me pusieron, no me cortaron las alas y me dejaron soñar y todo, pero sí fue lo que es mi infancia, mi adolescencia. De hecho, crecí, digo, realmente soy alta porque mi menstruación y todo eso fue muy tardío. Y todo pues en el intento de ver a ver qué pasaba. Finalmente me deciden, milagrosamente pude tener una hija, pero no había realmente una solución médica para mí hasta la edad de 23 años, que fue donde se me complicaron las cosas. Y a los 24 años recibo mi primer Fontán. Fue un Fontán que no sé a cuántos pacientes adultos se los habían hecho, pero creo que era de los primeros que había llegado a esa edad con vida. Una de las cosas que le sorprendió muchísimo al doctor Nigel, que fue el que me recibió, me dice, pero ¿cómo es posible que te hayas atrevido a tener un hijo? Sí. Le digo, bueno, pues para mí fue sencillo, se lo pedí a Dios y me lo dio, pero realmente sin entender lo mucho que estaba comprometiendo mi vida. Fue así todo un proceso muy difícil, porque no es que estuviera irresponsable, pero se dio la situación de embarazarme. Y después de todo lo que fue mi infancia realmente fue muy limitada hasta esta primer cirugía. No sé si quieres que comente la que sigue, que fue ya un poco más adelante. Quizás de tu procedimiento más reciente, sí. Quizás lo podemos discutir cuando hablemos de cosas a tener en cuenta y estar preparado. Bueno, muchas gracias, sí, Ana al contrario. Cecilia. Vamos a preguntarle, el doctor Torre es el cardiólogo principal de Ana y ha sido un nexo entre Ana y nuestro equipo. El doctor Torre trabaja en los dos países y atiende pacientes en México y también acá en el Houston Methodist. Entonces, doctor Torre, yo le quería preguntar que nos cuente cómo conoció a Ana y qué desafíos presentan pacientes como ella para cardiólogos que atienden a pacientes adultos, porque pacientes como Ana son seguidos por sus cardiólogos pediátricos por muchos años y en general cuando los cardiólogos de adultos los conocen ya tienen un historial muy largo. Entonces, cuéntenos cómo fue eso y cómo cree que usted que es ideal, un sistema ideal o adecuado o seguro para atender a estos pacientes entre dos instituciones como sucede ahora. Valeria, yo creo que, y Ana no me dejará mentir, yo la conocí hace pues entre 15 y 20 años, cuando en ese momento yo estaba de director del programa de trasplante y de falla cardíaca en el Hospital Metodista. Y Ana vivía en Monterrey, fue referida por un cardiólogo muy prominente en Monterrey para trasplante de corazón, porque ya estaba con tantos síntomas, cansancio, fatiga, su oxigenación no estaba muy bien. Y la verdad que en el momento en donde la evaluaron, en ese momento histórico, tampoco había una claridad de qué se podía hacer. Entonces ella llegó al Hospital Metodista, donde tú estás trabajando hoy y yo trabajo también, pero en otro momento histórico. Entonces esto es muy importante reconocer, porque la evolución del manejo de pacientes
que han sobrevivido cardiopatías congénitas representa una nueva complejidad. Yo te voy a decir, en todo mi entrenamiento de cardiología, yo tuve muy poca exposición porque había poca gente. Pero en los años ahora, y tú que eres experta en el tema, te das cuenta que hay mucha gente adulto que sobrevivió a estas cirugías y entonces representa un reto importante. ¿Qué fue lo que me ayudó a mí a poder manejarla en aquel momento? Primero, reconocer que no entendía todo. Y segundo, tener colegas que eran muy expertos en el tema de cardiopatía congénita, aún y que la especialidad como tú la tienes hoy no estaba tan formada. Entonces creamos un poquito impromptu un equipo multidisciplinario de cirujanos que entendían el tema pediátrico, de mis colegas en aquel entonces que entendíamos el manejo de pacientes con enfermedad muy avanzada del corazón, pediatras que eran expertos en cardiopatías congénitas y cuando nos enfrentamos con el problema de Ana Cecilia, tomamos la decisión de que podía hacerse una nueva cirugía correctiva, con la esperanza de que pudiéramos darle la oportunidad de vivir con su propio corazón y no tener que hacer un trasplante. Si bien el trasplante y el hospital Houston Methodist es muy experto a hacer trasplantes, pues la verdad es y yo le digo a mucha gente, es cambiar una enfermedad por otra. El trasplante requiere un cuidado complicado, medicamentos, y es una opción extraordinaria cuando no hay otra estrategia reparadora. Entonces lo que se decidió es hacer una nueva cirugía para reparar un conducto que estaba un poco fallando en el caso de Ana. Y bueno, pues ella te puede decir, porque la realidad, después de muchos años, yo te diría que esa ha sido una de las mejores decisiones clínicas que yo me he enfrentado, que ha redituado enormemente. Y entonces yo creo que vale la pena, Ana, que comente desde su punto de vista, pero desde mi punto de vista, ¿cuáles son los aprendizajes? Número uno, reconocer que una sola persona no tiene toda la capacidad de entender un problema complejo como esto. Segundo, es que hay que armar equipos, y en aquella época lo armamos porque no lo teníamos. Hoy, la gente cuando tenga esta problemática y viene al hospital Houston Methodist, pues tienes un equipo profesional armado que ya está muy bien capacitado para resolver. Entonces, por buena fortuna pudimos lograrlo y hacer algo muy bueno para Ana, pero ahora ustedes tienen una capacidad impresionante, muchísimo mejor, muy preparados, un equipo completamente bien organizado, y eso hace una diferencia en el manejo de pacientes o personas como Ana que tienen este tipo de enfermedades que son complejas. Entonces, yo creo que ese sería mi comentario importante ahorita, Valeria. Sí, realmente la especialidad ha avanzado muchísimo, como usted dijo, en los últimos 15, 20 años. Antes no existían grupos, equipos médicos armados para tratar específicamente adultos. Históricamente los cardiólogos pediátricos que conocían estos pacientes los seguían acompañando en la manera en que podían, pero lo que sucede es que los adultos después desarrollan problemas de adultos y necesitan una atención en un hospital especializado en adultos y necesitan ese respaldo de especialistas. Yo creo que lo que dijo el doctor Torre de armar equipos para cuando uno enfrenta situaciones clínicas tan complejas como las de Ana Cecilia es lo más importante, y eso sigue siendo verdad hoy. Hoy por hoy hay un sistema de acreditación de programas de cardiopatías congénitas en Estados Unidos que se asegura que cada programa tenga todo lo que un paciente necesita, desde el apoyo clínico de un cirujano, especialistas en arritmias, entrenados y que están familiarizados con la complejidad de su cardiopatía, y también con un equipo que sustente a ese equipo, que incluye trabajadoras sociales, enfermeras, asistentes médicos.
creo que hemos avanzado bastante, queda mucho camino por recorrer, pero es importante otra vez decir que los pacientes con cardiopatías congénitas nunca están 100% curados, están reparados. Entonces eso es algo que quiero recordar, porque hay muchos pacientes que han tenido cirugía como niños y después no han vuelto a tener contacto con un equipo. Entonces eso es algo que queríamos recalcar también. Te doy la palabra, Mayra, para la próxima pregunta. Ana Cecilia. Arritmias e insuficiencias cardíacas son complicaciones conocidas que los pacientes con cardiopatías congénitas enfrentan a lo largo de su vida. Cuéntanos tu experiencia con estas complicaciones. Nos has platicado que tus papás también tuvieron mucha dificultad porque no tenían conocimiento de todo lo que estaba sucediendo. Cuéntanos tu experiencia con esta complicación. Todos los pacientes son únicos y diferentes, pero en líneas generales, ¿qué sería bueno que los pacientes sepan de estas complicaciones? Sí, yo creo que, como ahorita lo mencionaba el doctor Torre, si algo me sirvió desde muy pequeña, es lo que le dijo también la doctora Duarte, es entender que tenía una cardiopatía y que iba a tener que tener cuidados el resto de mi vida. Entonces me hice consciente, en vez de negarlo, saber que mi corazón era diferente, y obviamente los cuidados que iba a tener iban a ser siempre. Sí hubo una época en particular a los 15 años que tuve una endocarditis bacteriana. Ahí fue donde vengo por primera vez, probablemente adolescente, en donde realmente era probablemente una de las primeras pacientes con mi cardiopatía en el buen estado en el que me encontraba. Y ahí me hablaron conmigo y me dijeron, no tenemos una solución todavía para ti, olvídate de casarte o de tener hijos, o sea, todo eso espera porque no sabemos cómo va a responder tu cuerpo. Entonces, todo eso a mí me hacía consciente de que realmente lo que tenía era serio, porque lo que comentaba ahorita la doctora, a veces uno lo niega y los mismos papás no quieren tomar en serio esto de que el niño está creciendo y el problema de corazón ahí sigue. O sea, no ha cambiado porque te vean bien, como fue mi caso, que tú me veías cuando que no estaba cansada ni nada, nadie se imaginaría que tenía una cardiopatía tan seria. Entonces, después de esa época, que ya fue mi adolescencia, fue difícil, por lo mismo de que yo no podía hacer muchas actividades, eso estuvo ahí. Hasta ya después de que milagrosamente tuve a mi bebé, que es perfectamente sana, pero muy chiquitita, fue un milagro esa niña, un regalo de Dios. Pero ahí fue donde empezaron realmente a ver cosas que tuve que tener mucho más cuidados, necesitaba ya una cirugía. Tenía muy baja oxigenación, probablemente llegué a Houston, tendría un 65-70% de oxigenación. Con una bebita no podía realmente subir ni siquiera 3-4 escalones porque ya no me daba el oxígeno, me sentía agotada, me empezó a doler mucho el cuerpo, o sea, me cansaba muy, muy fácil. Entonces, realmente empecé, después de esa primera cirugía que me dijeron, fue una cirugía Fontan, yo tenía 24 años, que iba a ser una cirugía paliativa por alrededor de 10 años, pues realmente me olvidé un poco de los doctores por 18 años. Entonces empecé ahí, es donde digo yo, todo el tiempo me hice consciente de que tenía que tener cuidado y siempre fui a mis visitas médicas, pero a veces me sentía tan bien que se te olvida. Y empecé con arritmias, y empecé con taquicardias, y empecé con muchas dificultades, y fue que realmente un poco antes, y fue donde me refirieron con el doctor Torre, pero yo ahí ya me sentía que me faltaba mucho el oxígeno, sobre todo esta parte que yo empecé a sentir que por alguna razón me dolían mucho los brazos, me dolían las piernas, me costaba, es más, hablaba todo el tiempo jadeando, y ya tenía una primera cirugía, entonces urgía tener otro procedimiento que fue donde me ve el doctor Torre. Pero ya después de que tuve ese segundo procedimiento, las arritmias han sido siempre mis compañeros. O sea, es algo como que ya lo entendí, que es algo que voy a tener. Y hace apenas unos 2 o 3 meses fue que tuve mi primera ablación.
tuve una ablación cardíaca. Bueno, en mi segunda cirugía me hicieron una MACE surgery también, ¿verdad, doctor Torre? Me hicieron la MACE, además del Fontan. Y ahorita tuve una ablación que la doctora Ugarte podrá explicar mejor que yo. Pero sí, para mí llegaba momentos en que, aunque algunas taquicardias no eran que amenazaran mi salud, yo no podía vivir con ellas. O sea, era para mí muy pesado seguir con mi día, me detenían completamente, y fue donde tomé la decisión, bueno, necesito algo, porque definitivamente a veces eran latidos de 150 latidos por minuto que me duraban probablemente 1 o 2 horas seguidas. Pues es un maratón terrible. Entonces ahora, gracias a Dios, después de esa segunda, ahorita me siento muy bien, pero mi tarea es que siempre tengo que seguir con un seguimiento médico. Y eso es lo que yo invito a todos a hacer. No puedes dejar de lado que existe esta cardiopatía. Muchas gracias, Ana Cecilia. Y respecto a eso, cuando Ana Cecilia es referida a nuestro consultorio de cardiopatías congénitas por las arritmias, por el doctor Torre, entonces tuvimos que tener hacer una coordinación de cuidado en este caso es una situación inusual, porque el doctor Torre la atendía a Ana Cecilia en Monterrey, pero también es parte de nuestro equipo aquí. Pero, doctor Torre, para pacientes que viven lejos de un centro de cardiopatías congénitas del adulto, ¿cómo podemos optimizar nosotros esta colaboración entre especialistas de instituciones para que haya comunicación y para que el cuidado que le brindemos al paciente sea lo más integral posible? Mira, Valeria, yo creo que lo más importante es la comunicación. Cuando tú, como el doctor responsable del centro de especialidad, ahí por ejemplo ahorita en Houston Metodista, tienes la apertura que tienes de hablar con el doctor que está refiriendo al paciente, que necesita la ayuda, yo creo que esa es la clave, el mantener comunicación de ambas partes. El doctor, cuando refiere y no se siente cómodo con un lugar tan grande como es el Hospital Metodista, necesita que lo hagan sentir a gusto. Entonces yo te diría un consejo para todo el equipo y por ejemplo tu grupo, como Mayra y todos los otros que trabajan contigo, las enfermeras, asistentes o nurse practitioners, tienen que hacer una labor importante de hacer sentir al doctor que refiere a gusto, mantener comunicación. Por otro lado, creo que actividades como esta o actividades de educación que haga sentir al otro doctor que él es parte del trabajo también de ayudar al paciente, le ayuda al paciente a sentir que va a estar atendido por ambos grupos, porque cuando el paciente va contigo, referido ya sea por otra ciudad en Texas o en Estados Unidos, o va de otro país, por ejemplo, de México, de Centroamérica, quieren sentir la tranquilidad de que hay esa comunicación. Entonces, tanto el centro de especialidad metodista como el hospital o la clínica que refiere, tienen que entender que por el bien del paciente tenemos que estar con esa comunicación continua. Pero esos lazos se dan con la interacción personal. No los podemos dar por decreto, por tener un protocolo. Le tienes que hablar al doctor. Entonces tenemos que fomentar momentos en donde la interacción humana permita que yo te agarre el teléfono y le hable, oye Valeria, a ver, ¿qué está pasando con Ana? Explícame por qué la arritmia. Entonces, esa es la comunicación que se tiene que dar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Yo te diría, pues hay que hacer eventos de esto para el público, hay que hacer eventos como este para la comunidad médica, para que se sientan, hay que invitarlos a que vean, porque yo te voy a decir, hoy en el trabajo que tengo en México, como tú bien sabes, pues yo tengo la gran oportunidad de conocer un poco los dos mundos. Pero cuando la gente no ha ido a un lugar como el nuestro, le intimida el tamaño, le intimida la cantidad de doctores, el personal, a veces el lenguaje. Entonces es muy importante tanto que hagamos sentir al paciente como en casa, como al doctor que lo está refiriendo. Entonces resumimos que la estrategia más importante es comunicación, hacerlo sentir no que es una problemática de un órgano o que el paciente es un defecto congénito,
Es un ser humano que tiene un problema y le vamos a ayudar. Y nos preocupa la persona, nos preocupa el paciente. Y al doctor que te lo refiere, te preocupa a él, le vas a ayudar a él en su práctica. No es una persona que nomás refiere casos. Entonces, cuando entendemos y le damos el valor de humanidad al paciente y al doctor que refiere, vamos a ayudar al programa, vamos a ayudar a los pacientes y vamos a hacer sentir a gusto al doctor que nos refiere pacientes para que este vínculo se mantenga y se fortalezca en el tiempo. Yo creo que ese sería mi comentario más importante. Y en el caso de ella, pues lo hemos logrado. Ana Cecilia se siente perfecto con toda la gente que lo ha visto, se siente contenta conmigo, sabe que nos platicamos y comunicamos, y eso le da una tranquilidad que la verdad no ves en muchos otros sectores. Y en la particular en tu especialidad, Valeria, yo creo que esto es muy importante, como es también en falla cardíaca avanzada, ¿verdad? Claro. Porque son problemas crónicos, como tú bien lo decías, no curamos, reparamos y necesitan atención. Entonces estás haciendo, sí, ves un paciente que es un ser humano y pues se convierte en tu amigo, gente que conoces en el tiempo. Yo hoy te digo, al paso de mi edad, lo que más valoro de la práctica, de este tipo de práctica, es esos lazos que hago con gente que no es un paciente, es un ser humano, y en muchos de los cuales con el tiempo pues estableces esas relaciones profundas de amistad y que las valoras en la práctica, pero también son un instrumento de sanación. De eso yo estoy convencido. Exactamente, una perspectiva muy importante, doctor Torre, desde la experiencia, y la apreciamos muchísimo. Realmente es importante tener en cuenta que es una persona más allá de toda la complejidad y la historia y el problema que estamos manejando en este momento y todo eso. Hay un ser humano con una historia personal y una manera de vivir estas experiencias claro. Y estos desafíos que vienen de la mano de su condición médica, y esta interacción de la que usted habla entre colegas también me parece clave, porque el paciente, después de que se resuelve el problema puntual, vuelve a su médico de cabecera, y de esa comunicación depende que a través de los años podamos coordinar el cuidado, la atención y mantener todo controlado y optimizado también. Así que muchas gracias por compartir eso con nosotros y por compartir su tiempo. Tengo entendido que tiene otro compromiso ahora, así que lo vamos a liberar. Bueno, pues muchísimas gracias, Valeria. Pero mira, yo voy a cerrar con un último comentario. ¿Sí? Hay que reconocer, porque una tentación que tenemos los doctores, y vamos cambiando en el tiempo, tenemos que ver al paciente completo, no solamente al órgano o al pedazo del órgano que está enfermo. El paciente es un ser humano igual que tú y yo, y entendiendo eso, le damos la paz y la tranquilidad, y eso avanza más de la mitad de lo que hacemos en nuestro día a día como médicos, tratando de sanar a la persona, no solamente al defecto que tiene en su vida. Pues muchas gracias, Ana Cecilia, Mayra y ¿Puedo comentar algo también? Antes de que se nos vaya el doctor Torre. Yo quiero de veras agradecerles a ustedes, porque gracias a personas como ustedes existimos personas y pacientes como yo. O sea, ha sido la labor que ustedes, que a veces se minimiza, pero gracias a personas como cada uno de ustedes, hay pacientes como yo. Muchas gracias. Gracias, Ana. Doctor Torre. Bueno, discúlpeme, pero bueno, estamos en contacto. Hasta luego. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Bye. Bueno, y nosotros tenemos un par de preguntas más para cerrar. Primero me gustaría preguntarle a Mayra. Tú has trabajado en otros consultorios de cardiología, sí, de cardiología general, no diferentes de programas de cardiopatías congénitas como en el que trabajas ahora. Y Mayra, contanos, ¿cuál ha sido tu experiencia con estos pacientes con cardiopatías congénitas complejas? Y cuáles son las diferencias que has encontrado con tus experiencias previas? Bueno, para empezar, he aprendido a tener que entender a los pacientes, porque no es solamente un paciente normal con
nada más presión alta o solamente colesterol alto, sino que son pacientes que han batallado desde el momento que nacieron hasta el momento del día de hoy para poder estar sanos, para poder entender sus defectos, para poder entender lo que les sucede, lo que necesitan. Y eso me ha ayudado a mí a también entender los defectos de ellos y poderlos ayudar. Una de las diferencias que sí me he dado cuenta es que nuestros pacientes con defectos congenitales sí necesitan más exámenes, posiblemente una cirugía en el futuro o hayan tenido cirugías desde el principio. Sí. En adicional, siempre necesitan continuación de cuidado, más visitas al doctor y también, obvio que tenerles paciencia porque muchas veces no entienden y tienen muchas preguntas y tenemos que estar disponibles para poder ayudarlos para que puedan continuar mejorando en su vida. Muchas gracias, Mayra. Realmente sí, son un grupo muy especial de pacientes, de luchadores y de los cuales aprendemos nosotros todos los días también. Es una oportunidad que tenemos de cuidar a estas personas que han estado luchando siempre. Yo siempre cuando se me quieren desanimar les digo, no, desde el día que naciste vos has estado luchando y superando obstáculos y cosas que te dieron miedo y entonces ¿por qué no vamos a seguir adelante? Entonces eso es algo muy importante a tener en cuenta y el cuidado que los proveedores de la salud como Mayra les brindan es un cuidado muy cercano. Ellos conocen a todos nuestros pacientes, primer nombre, apellido, familiares, llamó la hermana que se llama, se conocen a todos porque los vemos seguidos, los seguimos seguidos, a veces los llaman con alguna preocupación o seguimos muy de cerca el peso, si tienen algún síntoma. Sí. Entonces es una conexión muy estrecha que se genera entre el equipo y el paciente. Le doy la palabra otra vez a Mayra y vamos concluyendo. Para concluir esta sesión quisiera preguntarte, Ana, y a la doctora Duarte igual, si tienen algún consejo para compartir con los pacientes y familiares que nos están mirando, ¿qué es lo que les recomendarían o les quisieran ustedes decir o informar o a lo mejor aconsejar? Claro, ahorita con lo que estaba comentando la doctora y Mayra también, algo que para mí fue muy, muy importante es entender exactamente cuál era mi cardiopatía. Tener la información, el conocimiento es el poder, o sea, si tú tienes conocimiento puedes tomar decisiones correctas, de otra manera estás a ciegas. Algo que yo les recomiendo a todos los pacientes y a los padres de los pacientes, no importa la edad, es que conozcan realmente qué es lo que hay detrás de una cardiopatía. Personas como Mayra, acercarse a ellas, a entender cuando haya dudas, porque obviamente en el camino, ahorita lo decía el doctor Torre, hay momentos en que le digo, oye, estoy pasando por esto, ¿es normal? Y pareciera una pregunta como que, bueno, pues tienes una cardiopatía. Por eso, pero para el paciente que a veces le da miedo, el que se lo diga a un médico, tranquila, es parte de un proceso, te da seguridad y confianza. Yo lo que diría es, infórmense bien qué es lo que tienen, no se alejen de sus médicos. Yo creo que ahorita hay mucha tecnología, hay muchas formas de comunicarnos, al menos aquí en el Hospital Metodista para mí ha sido maravilloso eso del MyChart, en donde puedes enviar mensajes, puedes renovar, hay muchas cosas. Para mí fue algo nuevo que además me encanta, porque te sientes cerca y que de alguna manera, si no es la doctora, es alguien, va a estar cerca de ti a través de esto. Entonces, es informarte, no dejar medicamentos, porque muchas veces el problema es que nos hacemos a un lado con esto de no pasa nada, y asegurarnos que al menos yo tengo ahorita 56 años y creo que porque tengo realmente muy buena calidad de vida. Soy abogada, estudié una maestría en educación, estoy encargada de un área muy importante de la empresa familiar y además doy conferencias, estoy en redes sociales en todos lados. Pero esto es como lo dijo la doctora al principio, es un drive que me impulsa porque no nada más tengo muchas ganas de vivir, sino además vivir una vida lo mejor que se pueda. Y la única manera es con toda esta información y de la mano de ustedes. Así que esa sería mi recomendación.
Bueno, muchas gracias, Ana Cecilia. Y realmente creo que Ana Cecilia lo ha dicho todo. Lo más importante es que los pacientes conozcan de su condición. Yo siempre, cuando hablo en el consultorio con ellos, miramos las imágenes juntos y yo siempre les digo, yo necesito que ustedes sepan más de su condición de lo que sé yo, porque también nosotros queremos empoderarlos para que tengan una vida, la vida que quieren tener, y si un día se quieren ir de viaje y ocurre algún percance y van a una emergencia, que sepan comunicar las cosas, qué les sucede, cuál es su historia, quizás no todos los detalles, pero cuál es el nombre de su condición, cómo conectar, la necesidad del equipo que los trata de conectar con su equipo de especialistas y tener esos contactos a mano para compartirlos. Pero eso, estar involucrado, porque hay muchas decisiones desde medicación hasta procedimientos, cirugía, muy complejas que hacer, y cuando el paciente tiene más entendimiento de lo que sucede, se siente más cómodo y entiende más qué está firmando, qué está aceptando, qué riesgo, qué beneficio vale la pena. Y todo eso, que nosotros, yo siempre les digo, ellos son los capitanes del barco, nosotros estamos para dar los consejos. Sí. Muchas gracias. Bueno, creo que nos quedamos sin tiempo. Este fue nuestro primer CV Live en español, 100% en español, y eso nos da mucho orgullo. Esperamos seguir con esta conexión con los pacientes, los familiares y otros proveedores. Quería agradecer otra vez al doctor Torre que nos acompañó, a Mayra Ponti que nos acompañó y por todo lo que hace por nuestros pacientes día a día, y a Ana Cecilia, que tiene la generosidad de compartir su experiencia de vida, que es un gran tesoro, que ella lo pone a disposición de otros pacientes y de nosotros como médicos y providers. Nos aprendemos mucho de ellas, como aprendemos de todos ustedes. A acordarse, si tenemos una historia de un soplo en el corazón, de una cirugía de corazón cuando éramos niños, siempre es importante saber que esos pacientes necesitan la atención de un especialista en cardiopatías congénitas, así que no duden en llamar al especialista más cercano, a donde ustedes viven, y sin miedos. A veces hay mucho miedo a qué van a encontrar, qué va a suceder. Sin miedo, siempre es mejor saber qué sucede. El conocimiento es poder. Con esto concluimos nuestra semana llamada ACHD Awareness Week, para crear conciencia y educar sobre cardiopatías congénitas. Los invitamos, mañana tenemos un día muy especial, nuestro simposio anual acá en Houston Methodist, con invitados especiales de todo el país. Vamos a estar hablando de hot topics como embarazo en pacientes con cardiopatías congénitas, trasplante y insuficiencia cardíaca avanzada en pacientes con cardiopatías congénitas, así que los esperamos. Está diseñado para otros proveedores de la salud, otros médicos y profesionales de la salud, enfermeros, asistentes, pero también, como siempre, para nuestros pacientes y sus familiares, y vamos a tener un panel respondiendo preguntas que vayan surgiendo. Los esperamos. Muchas gracias.